Y damos paso a la segunda y última ponencia de esta jornada, titulada La Universidad a través de su patrimonio arquitectónico. La señorita Catalina Jara es arquitecta de esta casa de estudios, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora de la Escuela de Arquitectura USACH y directora del Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de esta misma institución. Unidad que se ha adjudicado 2 proyectos Fondar, convocatoria 2010 y 2012. Dejo con ustedes entonces a la señorita Catalina Jara Jorquera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de René, ¿no es cierto?, a través de la FEUSACH. Gracias, Catalina, por tan buena ponencia. Y un poco como que iba relacionando lo que tú ibas diciendo con lo que me toca exponer. Bueno, la invitación inicialmente se centró, ¿no es cierto?, en hablar de este patrimonio arquitectónico de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, cuando René me hace esta invitación, yo dije, ok, permiso, me voy a parar porque yo soy súper piti. ¿Qué obras debería yo considerar para que los alumnos pudieran tener en cuenta cuando hablamos de patrimonio arquitectónico? Claramente, cuando uno habla de patrimonio, piensa siempre en obras de carácter antiguo, ¿no es cierto?, obras del siglo XIX. Y tal como pueden observar, la casona de San José de Chuchunco, que es una obra de 1800 a 1850, corresponde a esa categoría, ¿no es cierto? Ubican la casona de Chuchunco, ¿no? ¿No? Es donde está actualmente Ingeniería Geográfica, al frente de la biblioteca. Hay muchas veces, no sé, yo siempre hago este dicho, ¿no es cierto?, cuando uno dice, ¿y dónde queda? Allá por Chuchunco. Siempre uno señalaba que eso era muy lejos. Ok, esta casona era una de las más antiguas de nuestra ciudad y era lejano en nuestra ciudad. Por lo tanto, ese Chuchunco es nuestra casona que actualmente tenemos, ¿no es cierto?, con la Escuela de Ingeniería Geográfica. Entonces, luego, claramente pasamos a los edificios de la Escuela de Artes y Oficios, que son monumento histórico, monumento que fue declarado monumento histórico en el año 1986. Esta obra fue construida en 1886. Este claramente tiene la condición de ser monumento histórico. Debemos señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales actualmente tiene una política de conservación de edificios, pero que abarca mayoritariamente obras del siglo XIX. Obras de carácter moderno, y les voy a explicar después a qué nos referimos con arquitectura moderna, mayoritariamente no están siendo protegidas. Yo como vecina de Ñuñoa me pasa que cada día voy viendo cómo van desapareciendo casas del periodo moderno, es decir, que fueron construidas desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX y son armadas, ¿no es cierto?, con otros propósitos, intervenidas de manera arbitraria, y no hay políticas, ¿no es cierto?, que estén custodiando, ¿no es cierto?, este gran patrimonio arquitectónico. Luego vamos a tener otros edificios que ustedes van a ir reconociendo, que es el sector, no me funciona el puntero, el sector de arquitectura, ¿no es cierto?, filosofía y educación, que son los edificios de la Escuela Normal José Abelardo Núñez. ¿Le hace sentido lo que les estoy diciendo? La idea es que vayan visualizando las obras que les estoy comentando. Estas obras fueron construidas entre 1900 y 1919. Luego viene la Escuela de Aplicación República de Venezuela, de la misma Normal José Abelardo Núñez, que fue realizada en 1929 y donde está actualmente la Escuela de Periodismo. Y aquí el edificio blanco que enfrenta, ¿no es cierto?, la calle Ecuador. Todo ese sector tiene un carácter patrimonial. De hecho, estamos apoyando desde el archivo, ¿no es cierto?, todo el tema de la recuperación de la JAN, ¿no es cierto?, que es la José Abelardo Núñez. Y para continuar, tenemos a la Universidad Técnica del Estado, obra importantísima, ¿no es cierto?, desde la perspectiva arquitectónica, que se realiza en un periodo de tiempo extenso, que es desde 1957 a 1967. ¿Cuál es ese sector? Es el actual sector de la Casa Central, de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ingeniería. Y luego lo pongo así como ya un regalito, el planetario. Claro, es la obra construida en el año 1985. Sí, que podríamos decir que tiene algún valor, pero la verdad es que, bueno, podemos ahí discutir profundamente. Pero la voy a poner porque claramente tiene una importancia urbanística, ¿no es cierto? Es nuestra cara de bienvenida hacia el punto neurálgico de acceso a la universidad, etcétera. O sea, está en un punto clave del sector de Santiago, Estación Central, Quinta Normal. Entonces hay que ponerlo dentro de esta selección que hice. A ver. Bueno, y tal como con Catalina, la verdad es que nosotras no nos conocemos. Yo no sabía que ella iba a centrar su ponencia sobre la Universidad Técnica del Estado. Y yo también voy a centrar mi ponencia sobre la Universidad Técnica del Estado. A ver, esta obra, en términos arquitectónicos, tiene un gran valor patrimonial. ¿Por qué, dirán ustedes?
partiendo de la base, porque fue realizada por una oficina de arquitectos que es la oficina de Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro. No sé si conocen o han escuchado a esta oficina de arquitectos. ¿No? Yo sé que la conocen, quizás no la identifican, pero sí la conocen. Yo les voy a presentar a este equipo. Bueno, este libro lo lanza la Universidad Católica en el año 2007 a cargo del investigador Fernando Pérez Oyarzún. Y fíjense qué foto eligen. No sé si logran identificar lo que se ve en la portada del libro. Es el edificio de matemáticas, ¿no es cierto?, que se llamaba edificio de logias de la Escuela de Ingenieros. Y nada más que ellos lo eligen para portada de su libro de la Universidad Católica. Bueno, y en ese paralelo, y ahí en la historia como del archivo, y se van a mezclar estas historias, yo me encontraba haciendo mi magíster en arquitectura en la Católica. Y la Universidad Católica tiene un tema de investigación que a mí me pareció fascinante y que tiene que ver con la arquitectura moderna. Entonces, había un caso de estudio que era particularmente el caso de la Universidad Técnica, como proyecto de arquitectura, que tenía un gran vacío de investigación. Entonces yo dije, ok, me interesa este tema, yo lo tengo que tomar. O sea, USACH tiene que hacerse cargo de su patrimonio universitario de la Universidad Técnica del Estado. Bueno, y con eso me gané un par de becas Docomomo, que es el Centro de Documentación de Arquitectura Moderna en Chile. Me financiaron el magíster y iniciamos esta investigación. Bueno, esta fotografía, para aquí a las especialistas que nos acompañan del archivo, es de René Combó, ya que es un destacado fotógrafo que se encargó de fotografiar arquitectura moderna. Yo inicié la investigación en la Católica porque la Católica en su centro de documentación, Sergio Larraín García Moreno, tiene los planos originales de nuestra universidad. Ahí hay un par de anécdotas que creo que los arquitectos quisieron donarlo acá, pero acá como que no lo escucharon, hubo una instancia de donación, finalmente los llevan para allá. Bueno, qué bueno que los llevaron para allá, porque la verdad es que la Católica tenía la infraestructura para recoger ese material y también para recoger este tipo de documentos importantes que son las fotografías de René Combó. Era muy acotada la información. Y ahí mi profesor me insistía, pero Catalina, ¿cómo no, en la universidad no va a haber un archivo? ¿Cómo no van a tener las fotos de la construcción? ¿Pero cómo? Yo, profe, es que no. Bueno, y ahí inicié un camino largo, que tal como ha señalado René, ¿no es cierto? Yo soy la directora del archivo, y que es una historia de coincidencia, de investigación, de apoyo, de suma de voluntades políticas, profesionales, etcétera, que nos llevó a armar y a rearmar este archivo. Y esto se cruza con mi investigación, por eso lo nombro. Nosotros en esta investigación yo empecé a buscar la pista, porque sabíamos que había unas cajas de fotos perdidas, hasta que llegamos, ¿no es cierto?, a unas cajas de fotos que estaban en una bodega de la Biblioteca Central. Y ahí pudimos saber que efectivamente, gracias al Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, que estas fotos eran de alto carácter patrimonial. Se suponía que eran 12.000, resultó ser aproximadamente 27.000, que van desde 1900 a 1985 y que claramente tienen todo lo que comentó Catalina, ¿no es cierto? Toda esta lucha por las marchas del presupuesto, las visitas presidenciales, la presencia de grandes artistas intelectuales en nuestra universidad. Y de ahí que nos hemos adjudicado hasta el momento 2 proyectos Fondar que van en pro de la conservación y digitalización de este material. Y por eso quiero que lo sepan también, porque es material de estudio para Catalina, ¿no es cierto?, para todos los que están aquí y para nosotros como arquitectos. Bueno, retomo la idea. Bueno, es re importante esta oficina, es re importante, y la Católica le hace un libro especial. Hay que señalar que en el ámbito de la investigación de arquitectura, a diferencia del área de Catalina, ¿no es cierto?, y de otras de sus áreas, la arquitectura no es investigación científica, es raro. Arquitectura como disciplina es una disciplina extraña, porque se mezcla entre el arte y la dicotomía con la ingeniería, es algo extraño. Bueno, sus investigaciones son de igual calibre. Entonces, bueno, pero la Católica es muy potente en términos de investigación nacional, le dedica un libro. Y le dedica un libro con una foto a nosotros. La oficina, y usted la conoce, usted que está ahí escuchándome, conoce. La oficina es la oficina que hace la Unidad Vecinal Portales, ¿ya? La Villa Portales la diseñó Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro. De hecho, el encargo surge porque ellos se encontraban en plena construcción de esta unidad. Y se enteran, así lo han contado ellos en entrevista, de que el rector de la época tenía como encargo hacer el nuevo campus para la Universidad Técnica del Estado. Y nada más que habiloso que un arquitecto emprendedor. Diseñan una maqueta, ¿no es cierto?, que la vamos a ver más adelante, y se presentan ante el rector y le dicen, ok, sabemos que usted quiere hacer un proyecto, esto es lo que le proponemos. Y el rector enganchó y efectivamente acepta, ok, hagámoslo. Se consiguen los recursos, los terrenos, y ahí se inicia este proceso en el año 1957.
Y usted sigue conociendo a Bresciani, Valdés Castillo Huidobro, porque ellos también son los... ¿Conocen esta obra, no? Las Torres de Tajamar. Ya, ellos son los mismos arquitectos. Y les voy a presentar otra. Acá tengo un habitante en la remodelación San Borja. También son los arquitectos de ahí. La oficina Bresciani, Valdés Castillo Huidobro es una de las oficinas que ha sido catalogada por algunos investigadores de la arquitectura moderna como la oficina que consolida, ¿no es cierto?, el periodo moderno en Chile. Es una de las más potentes en términos de productividad arquitectónica y de aciertos arquitectónicos. Bueno, y la Universidad Técnica del Estado ha sido considerada como la que consolida este periodo y no había sido estudiada por los arquitectos. Entonces era súper necesario iniciar una documentación y una investigación contundente respecto de la obra. Bueno, hay que señalar que cada encargo nosotros le llamamos en arquitectura a la tarea. Cuando usted le dice a un arquitecto, quiero hacer mi casa y le quiero en este lugar con estas condiciones, ese es el encargo. El encargo de arquitectura para la oficina constituía en construir la imagen tecnológica de esta Universidad Técnica del Estado. Todo lo que ha dicho la Catalina en términos de la industrialización, del progreso del país, eso se tenía que reflejar en los edificios. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta de investigación que hago yo en mi tesis es ¿cómo el grupo de arquitectos desarrolla, ¿no es cierto?, y materializa el concepto de imagen tecnológica en el conjunto universitario? Bueno, y nada más y nada menos que esto. O sea, no era una universidad tradicional. Aquí nos enseñaba abogacía, de hecho hasta el día de hoy nos enseña derecho en nuestra universidad. Nos enseñaba medicina. Deben saber ustedes que desde la década de los 90 surgen nuevas carreras en esta universidad y entre ellas medicina y arquitectura, o sea, que son carreras nuevas para el ámbito de esta institución. Tal como lo comentó Catalina, ¿no es cierto? Aquí lo que se enseñaba era la técnica. Lo que ven ahí ustedes son fotografías del archivo, donde se ve el trabajo, ¿no es cierto?, en los talleres y donde ustedes actualmente tienen sus clases. Eran talleres de manos a la obra. O sea, aquí lo que se enseñaba era un aprender haciendo. Por lo tanto, la oficina de arquitectos tuvo un mayor requerimiento en términos de comprender esta nueva arquitectura, que no era una universidad tradicional. Era una universidad de aprender haciendo, de la técnica, ¿ok? Y se empapan, ¿no es cierto?, con estas imágenes. Todas estas imágenes que yo estoy mostrando son imágenes de lo que hemos ido recuperando en el archivo. Ok, y esto, ¿no es cierto?, esto es clave. Aquí se ve cómo los alumnos, ¿no es cierto?, realizan experimentos en laboratorios, etc. Esa era la impronta que tenía que entender la oficina de arquitectos. Ok, y el proyecto inicial, ¿qué es lo que debía? En este encargo, ¿qué se les pidió a ellos? ¿No es cierto? Que su sede de Santiago debía contemplar la Casa Central, actualmente la Rectoría también la conocemos, el Instituto Pedagógico Técnico y la Escuela de Ingenieros y Técnicos. Ese era el requerimiento. Ustedes pueden ver acá en el plano, en este primer segmento, esto es una vista aérea, tenemos lo que es la Casa Central. Aquí hay dos cuadraditos en gris, que son obras que no se construyeron. Esta era una biblioteca, ¿ya? Y este de acá era... En primera etapa era la radio y luego tenía el canal de televisión. Se construyó solo la primera etapa de la radio. Todos los puntitos que ustedes ven en tonalidades cálidas, no me funciona el puntero, ahí, son las etapas que se tuvieron que construir. La etapa del primer bloque en amarillo que ven es la etapa del Instituto Pedagógico Técnico y luego el segundo bloque, ¿no es cierto?, en sentido norte-sur es la Escuela de Ingenieros. Y hacia atrás hay un despliegue que luego reconocen ustedes como esos puntitos, esos cuadraditos como píxel, son las salas de clase. Y luego al final, en tonos naranjos, ¿no es cierto?, está todo el área de laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que pensó la oficina? Fue en digregar en el terreno, ¿no es cierto?, todo este programa. Programa nos referimos a la actividad que se va a realizar en el espacio arquitectónico. Por ejemplo, el programa de este lugar es ser teatro, es ser una sala de exposiciones, ¿ok? A eso me refiero con programa. Y aparte la oficina también diseñó el estadio, para los que no saben, el estadio también es de la oficina Bresciani, Valdés Castillo Huidobro. Entonces, cuando hablamos, y así se llama la tesis, innovaciones tecnológicas para la construcción del espacio moderno. La arquitectura moderna surge, ¿no es cierto? Hay algunos críticos e investigadores que dicen que internacionalmente surge en el año 1851. ¿Por qué? Porque ahí se inicia y se da inicio a esta revolución del espacio a través de una obra que se llama el Crystal Palace. No sé si lo han escuchado. Esta es una obra que se construye para la Exposición Universal de Londres en el año 51. ¿Y qué es lo que tenían como fin estas exposiciones universales? Era que se reunían en un lugar distintos estados para mostrar sus innovaciones. Y desde ahí, asociada a la revolución industrial y a la aparición de la actividad seriada, ¿no es cierto?,
y la posibilidad de acceder al acero como material nuevo en términos de construcción, es que se arma una nueva arquitectura. Antes, recuerden que la arquitectura se demoraba siglos, incluso a veces en pararse una catedral gótica. ¿Okay? La arquitectura, de hecho, la figura del arquitecto se concibe a partir del inicio del Renacimiento con Filippo Brunelleschi en la construcción de la capilla Santa María dei Fiori en Florencia. O sea, el arquitecto como figura ha ido apareciendo lentamente, ¿no es cierto?, en esta historia del mundo. Ya no era una figura que la disciplina lo trajo al inicio del hombre. No, la arquitectura parte del inicio del hombre, pero el arquitecto no. De hecho, cuando estudiamos arquitectura internacional, europea, muchas veces son muchas las manos y constructores que pasan por una obra, porque claramente la calidad de vida y el estándar de vida era menor que hoy en día, ¿no es cierto?, que a veces duramos hasta 100 años. Entonces, esa figura, ¿no es cierto?, y esa innovación que vamos a tener va a provocar un cambio en la arquitectura, un cambio desde el aspecto material, es decir, se incluyen nuevos materiales como el hormigón armado, que es mezcla de cemento con acero, y el acero propiamente tal. Esto va a cambiar también los programas. Antes, imagínense, chiquillos, siempre lo que teníamos eran construcciones sacras. Las importantes construcciones se hacían para el tema católico o de alguna religión X. En cambio, hoy se hacen, a partir de las exposiciones universales, arquitecturas esporádicas, ¿no es cierto? Estos pabellones se armaban y se desarmaban. ¿Conocen el Artequín? Bueno, es de este tipo esta tipología a lo que me refiero. El Artequín se armó, se desarmó, se mandó, se devolvió de Europa y se vuelve a armar. Era una arquitectura totalmente distinta. La estación Mapocho y la estación Central también son herederas de esta arquitectura irrevolucionaria, ¿no es cierto?, de nueva capacidad material. Y luego el periodo moderno va avanzando y encontramos una arquitectura de masa, que es de hormigón armado, que es lo que ustedes pueden ver en la Villa Portales, para pasar a una arquitectura más ligera, que es lo que podemos reconocer en la Universidad Técnica del Estado. Es decir, donde el hormigón se pone al servicio de otros factores y no como material principal. En la Universidad Técnica del Estado y en el sector que le estaba hablando, los materiales principales son el acero y el cristal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Recea a nivel de Castillo Huidobro? Van a decidir que esta innovación tecnológica que les ha pedido el rector de la época se logrará mediante una desintegración programática. Les voy a explicar estos conceptos, ¿ya? Y efectos espaciales, ¿no es cierto? Me refiero al espacio, no del espacio, no, sino que al espacio arquitectónico, de características inherentes y inducidas. Los vamos a ir hablando. ¿A qué nos referimos con desintegración programática? La arquitectura que se hacía, arquitectura universitaria de la época, era una arquitectura de construcción de un solo edificio, y en las distintas planimetrías, en los distintos niveles, primer piso, segundo piso, se iban disponiendo los distintos programas. Por ejemplo, programa administrativo, programa de salas de clase, etcétera, salas de conferencia. Todo se hacía en un solo edificio. Esta oficina, como considera que esto es revolucionario para la época, también decide revolucionar el ámbito del programa universitario. Y lo que va a hacer es separar los programas. Y así va a dejar en una fila lo que es administrativo. Si ustedes reconocen, esta es la Casa Central, que tiene el programa administrativo. Luego otro gran pabellón, que es el del medio, que estoy apuntando, es la administración del Instituto Pedagógico Técnico, actual Facultad de Humanidades, y luego la administración del edificio de la Escuela de Ingenieros, actual Facultad de Ingeniería. Y luego, después que arma este bloque, esta línea administrativa, lanza hacia el centro la realización de salas de clase, en conjunción con espacios vacíos que tienen el programa de ser un espacio público, de recreación, espacios de comida, de estudio, como ustedes saben, ustedes habitan esos espacios. Y luego, hacia el costado oriente, vamos a tener todo lo que son los laboratorios. El que ven arriba es la actual Facultad de Química, ¿no es cierto?, con su respectivo laboratorio. Acá seguían otros laboratorios más grandes, etc. Asimismo, se asumen otras construcciones de carácter más innovativo, como es el Paraninfo. Que la particularidad que tenía esta obra era que tenía tabiques móviles que permitían transformar 4 salas de clase en una gran sala de clase. En el Paraninfo estuvo el presidente Eduardo Frei, Salvador Allende y muchas otras importantes personalidades, ¿no es cierto?, de nuestro país, que visitaron. Era un espacio de reunión y de conferencia de alto nivel. Hoy en día, gracias no sé, a mis rezos, no sé, a todos los de ustedes, se ha hecho una inversión desde nuestra universidad para recuperar ese espacio. Si se fijaron, chicos, aparecieron las baldosas originales. ¿Se han fijado, no? Las baldosas originales que estaban tapadas
de capas de pintura, capas de pintura, capas de pintura. Y hoy volvieron a aparecer en majestuosidad, ¿no es cierto? De ahí hay que cuidarlas, ¿no es cierto?, como corresponde. Y ustedes empodérense, ¿no es cierto?, de este patrimonio. Creo que la universidad ha hecho un esfuerzo dentro de todo el problema económico que hay en esta universidad, pero se han anotado un poroto. De hecho, se sacó ese cielo falso, fatal, el cielo americano, y se trajo a la vista la estructura de las vigas, ¿no es cierto?, reticuladas que tienen, que era un gran aporte. Entonces, bueno, entonces incluía estas obras de carácter más extraño como ese. Luego apareció aquí en ese puntito el Nuevo Mundo, que se llamaba, que es un auditorio redondo que también se recuperó ahora, etcétera. Cabe señalar que también dentro de nuestros requerimientos que impuso el rector a la oficina estaba la economía de recursos. Claramente, la universidad siempre ha ido en la economía de recursos y en la eficiencia de la construcción de la obra. Entonces, esto se hizo muy rápido. Bueno, la oficina dice, dentro de los arquitectos, que fue uno de los proyectos que uno podría decir redondito, decía Carlos García Huidobro. O sea, es difícil que un equipo de arquitectos diga eso, porque generalmente ustedes saben cómo es la arquitectura y la construcción. Pues, o sea, basta con pedir una remodelación en nuestras casas para darnos cuenta que es un caos, ¿o no? Bueno, pero él dice que esta obra fue siempre, de principio a fin, maravillosa. O sea, todo anduvo como tuvo que andar. Entonces, después de estas desintegraciones, o sea, de que se desarma el programa, vamos a tener otra condición, que es lo que yo les comentaba, estos efectos espaciales. Los inherentes son aquellos propios del material. Claramente el acero, que es lo que permite la arquitectura, disminuir los anchos, ¿no es cierto?, de los elementos constructivos. Es decir, si yo necesito hacer un pilar o una viga en hormigón, el acero es 10 veces más liviano y más delgado en términos de espesores. Entonces eso permite claramente darle una impronta, una imagen a la arquitectura de otra condición. Y eso es lo que estamos hablando, de carácter inherente al material, el acero, el cristal, etc. Y a su vez vamos a tener otros efectos que son los inducidos, que digo yo, que es cuando mezclamos materiales, se provocan otras relaciones espaciales distintas, como por ejemplo la superposición de elementos, por ejemplo la capacidad de atravesar con la vista todos los patios. Hoy en día las fachadas no gozan de la característica principal, que era ser translúcida. La arquitectura moderna se encarga de eso, de que ya no haya un interior versus un exterior. Piensen en obras neoclásicas o obras clásicas. Cuando digo neoclásico, es nuevo clásico. Se refiere a la arquitectura que toma sus bases en la arquitectura clásica, griega y romana. En esos parámetros. Ahí los límites estaban claramente definidos. Las obras eran contundentes, de masa, peso, ¿cierto? Eran pesadas las obras. Entonces, la arquitectura moderna lo que hace es eliminar ese paradigma y dice el interior es el exterior y el exterior es el interior. Es decir, la capacidad visual puede atravesar los edificios y ya no hay límites. Le Corbusier, ¿no es cierto?, que ustedes deben conocer, trabajó esas premisas a través de sus 5 puntos de la arquitectura moderna. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ir avanzando para no aburrirlos más. Esta es la obra, ¿no es cierto? Esta es la obra y la desintegración programática claramente toma referentes de su contexto. Si se fijan, desde arriba viene una calle principal que se une con un recorrido en nuestra universidad. ¿Lo ven o no? Acá. Que es el pasillo que une desde Química hasta la Facultad de Humanidades. Se reconocen las trazas del conjunto, ¿no es cierto?, y de la ciudad. A su vez, toda la distribución dialoga con la unidad vecinal Portales. Esto está todo matemáticamente perfecto. ¿Me entienden? Es que claro, es que uno ya a mi nivel uno se vuelve loco. O sea, yo llegué a medirlo todo. O sea, y si ustedes se fijan, por ejemplo, la fachada de la Casa Central, si ustedes se fijan en el trabajo de piso que tiene la plaza que antecede la Casa Central, ¿se han fijado que tiene piedrecitas, tiene adoquines, tiene pastelones, pasto, árbol? ¿Se han fijado, no? Hay todo un trabajo de líneas. Levante la cabeza y trate de coincidir esas líneas con la fachada. Todo coincide, todo está matemáticamente unido. Y si usted empieza a analizar esto versus la unidad vecinal Portales, se va a dar cuenta que todas las líneas coinciden. Entonces es un trabajo de chino, pero que es muy entretenido cuando uno ya se mete en este tema, claramente. O sea, no le voy a decir que vayan midiendo todo, pero todo está matemáticamente perfecto. Bueno, el proyecto original, este es el plano original, chiquillos. Ahora, hay que decir que esta construcción de la primera idea, como digo yo, ideación del anteproyecto. Anteproyecto es lo que es la idea previa. Cuando a uno le dicen, oye, Catalina, ¿sabes que quiero hacer una casa? Hazme un monito. Ese primer monito es el anteproyecto, ¿ya?
Ese primer anteproyecto ya tenía una idea general de cómo se iba a disponer esto. Claramente se siguen reconociendo las líneas administrativas, los núcleos, ¿no es cierto?, de salas de clase, y luego finalmente una espalda que son los laboratorios. Si se fijan, finalmente esto se va a distribuir y la que va a cambiar radicalmente es la espalda, que se va a disgregar también en laboratorios especializados por temática. Luego vamos a tener la maqueta. Esta es la maqueta de también esa primera idea, que son fotografías que encontramos en el archivo. Imagínense, yo que reclamaba porque la Católica tenía poco material, finalmente la tesis que está aquí, que resultó ser un mamotreto, la tesis está llena de imágenes inéditas, lo cual también para el ámbito de la investigación de la arquitectura es anotarse un poroto, o sea, traer material inédito, fotografías que no estaban vistas, fue un aporte trascendental para el tema de la investigación. Bueno, esas son las maquetas. Y esta es la maqueta que yo les decía del conjunto. Les voy a tratar de indicar cómo se ve esto. Lo que ven acá es la unidad vecinal Portales, ¿sí o no? Acá, ahí, ¿lo pueden ver? Esto que ven acá atrás, que es verde, que es una masa arbórea, es la quinta normal. Y esto que se ve aquí, ahí chiquitito, ¿lo ven? Esa era la primera etapa de la Universidad Técnica del Estado. Con esa maqueta se presenta la oficina de arquitectos. Y bueno, y aquí tenemos otra maqueta más, que esto fue clave también para ir comprendiendo el proceso de evolución del mismo proyecto. Piensen que se demoró 10 años este proyecto en cerrarlo. Ahora, yo estimé una fecha, o sea, ese año 1957 y 1967, claramente tiene que ver con la investigación que se pudo hacer respecto de las planimetrías originales. Ya ahí hay otra imagen de esto, este era el grupo de coro que venía a una inauguración, entonces iban a ver luego la maqueta, era el coro de la UTE. Bueno, y también se encontró este tipo de dibujos, ¿no es cierto?, que son los croquis del anteproyecto. Y aquí uno puede ver esta imagen de la derecha, ya habla de la construcción de ese espacio moderno. ¿Qué hablamos de espacio moderno? El espacio moderno, hablamos de un espacio limpio, ¿no es cierto?, de un espacio continuo, donde se valora la planta libre en primer nivel, el espacio público, y sobre todo, chicos, que se desprende de la ornamentación. Tienen que pensar que la arquitectura moderna se realiza en un proceso de entreguerras, donde ya el dinero no podía ser invertido en la decoración estilística de un edificio. El edificio debía funcionar. Esa era la premisa básica. Y de ahí que los edificios de nuestra institución son la muestra clara de una arquitectura moderna ya regionalista, nacional, ¿no es cierto?, que se plasma con esta idea extranjera. Catalina señala que los profesores viajaron al extranjero, ¿no es cierto?, los primeros doctores a traer ideas, ¿no es cierto?, para esta universidad. En arquitectura pasó exactamente lo mismo. La oficina y otros arquitectos modernos viajan al exterior y se empapan de esta impronta moderna, algunos con Le Corbusier, otros con más cercanos, ¿no es cierto?, con Niemeyer, Lucio Costa, etc. Y todas esas ideas son procesadas y masticadas en nuestro país, ¿ok? No, me carga decir que todos lo copian acá. No se copia, ¿ok? Y hay que tenerlo claro. A mí muchas veces me dijeron, pero es que la oficina se inspiró en Mies van der Rohe. No sé si lo han escuchado alguna vez. Él es un arquitecto muy destacado, un arquitecto alemán, que tiene el pabellón de Barcelona y que trabajó en el IIT, que es una universidad norteamericana, que claro, tienen mucha similitud en términos de esta valoración del espacio vacío versus el espacio construido, pero eran contemporáneos. Si uno ve los planos e investiga, están construyendo en la misma época. Entonces no teníamos la capacidad de conectividad que hoy tenemos, o sea, internet y todas esas cosas no existían. Entonces claramente eran ideas similares que se estaban manejando en distintos lugares del mundo. Esto es lo que finalmente yo llegué a este plano, porque hay muchas versiones del plano de la Universidad Técnica del Estado, pero esto es lo que podemos decir que tuvo mano de la oficina Brechani y Valdés Castillo Huidobro. Esta disposición de salas de clases que intermedian con el vacío. Muchas veces me ha tocado escuchar personas que claramente desconocen la importancia de este conjunto universitario, me han dicho, oye, pero es que la universidad necesita tanto estacionamiento, yo no sé por qué no ocupan la plaza que antecede la Casa Central para estacionamiento. O sea, yo escuché eso y casi me dio un ataque surtido. Pero es por el desconocimiento, ¿no es cierto? Imagínense tuviéramos edificios que anteceden esta obra, ¿no es cierto?, que es la Casa Central. ¿Qué pasaría? No podríamos apreciar el edificio, ¿me entienden? El vacío permite que el edificio aparezca. El vacío permite que nosotros lo observemos desde la distancia y reconozcamos sus particularidades y sus dimensiones. Este edificio tiene más de 100 metros de largo, chicos. ¿Entienden? Entonces es una obra que necesita vacíos. El espacio necesita también destinar espacio para el uso público. De ahí que nuestra universidad es tan preciada en términos de que tenemos áreas verdes. Las universidades de República y todo ese conjunto, esa gran potencia que ha salido universitaria, de hecho la normativa
universitaria no exige espacio de área verde para alumnos, no exige porcentaje de patio versus salas construidas, ¿me entiendes? Eso es fatal, ¿no es cierto? Es fatal para nosotros que habitamos este espacio. Bueno, ahora, ¿cuál era la particularidad de esta desintegración programática? Es que no estaba todo desconexo. ¿Ustedes se han fijado que hay algo que lo une a todo? Son las circulaciones cubiertas. ¿Se han fijado de eso? Esas circulaciones forman parte principal del proyecto de Bresciani, Valdés Castillo Huidobro. Todo estaba conectado y hay distintos niveles de circulaciones. La que cruza, ¿no es cierto?, desde la calle Las Sóforas hasta el CENI, por decirlo para que se ubiquen, es la circulación principal y desde ella se va desprendiendo una red de tejidos de circulaciones peatonales que la particularidad es que, bueno, antes todas las puertas daban a una circulación cubierta. Hoy en día se han modificado las salas de clase y hay puertas por todos lados, pero inicialmente el proyecto tenía cada puerta llegaba a una sala, a un pasillo cubierto. Desde esa perspectiva estaba todo medido, estaba todo cuadradito, por decirlo así. Entonces esta es la red de circulación, es decir, hay una desintegración programática, se desintegra el programa, pero a la vez se une por esta red de circulaciones. Bueno, y aquí es donde yo les marco, lo negro es lo construido y lo naranjo es lo disponible. Este es un plano de llenos y vacíos, donde el vacío tiene gran importancia versus lo lleno. Y a mano derecha van a tener las distintas importancias respecto del programa. Lo negro son lo administrativo, lo que ven en naranjo al costado derecho son los laboratorios, los que ven en naranjo más débil son los auditorios y lo más clarito son los puntos de concentración menor que son las salas de clase. Y los pasillos, chiquillos, aquí están los pasillos. Estas son fotografías de época, ¿no es cierto? Todas, donde se ve cómo era este tipo de construcción. Hay que señalar que este sistema constructivo fue muy exitoso en el ámbito de la arquitectura educacional. No sé si alguno de ustedes estudió en algún colegio y tenía este pasillo en su colegio, porque fue una solución constructiva muy rápida, es de acero, rápido de montar, de ejecutar y era económico. Entonces fue una solución que se replicó en muchos otros establecimientos educacionales. Bueno, ahí tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, de este pasillo secundario. Este sistema que se ve aquí, no sé si lo pueden ver, que es una viga de acero reticulada, es la misma que tiene actualmente el Paraninfo y que salió a la vista, ¿no es cierto?, volvió a vivir la viga. La universidad atendió a tapar cosas, porque como que los cánones de belleza son tan distintos para todos y cuando hay desinformación se entiende a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces hoy en día, por suerte, no han escuchado y se están tomando medidas concretas para valorar nuestro espacio. Bueno, y estas son las relaciones, ¿no es cierto? Aquí hay una vista aérea donde se ve la relación con la vía portales, con el contexto, etcétera. Voy a apurarme. Y los efectos espaciales inherentes y inducidos que apostaban a una arquitectura modular, elástica, modificable y ampliable. Y aquí se hace un muro cortina, ¿no es cierto? Pero con una sumatoria de elementos constructivos. Este es el muro cortina. Ahí está el pilar, ¿no es cierto? Y todo lo demás perfilería que arma el muro. También a esto nos referimos con transparencia. ¿Qué es lo que pretendía Bresciani, Valdés Castillo Huidobro? Que no hubiera interior ni exterior, ¿no es cierto? Entonces, desde una sala de clase, yo podía atravesar el interior, llegar al exterior, pasarme al otro patio y asimismo meterme al interior de otro edificio, ¿me entienden? Esa característica que lamentablemente hoy día no tenemos era lo principal, esa conectividad del espacio noble, ¿no es cierto? La horizontalidad. Ese es un efecto espacial inducido. La horizontalidad se va a lograr con la mezcla de distintos materiales, con la utilización, por ejemplo, del hormigón en ciertos elementos que lo vamos a ver y con la construcción de una escala de pasillo a escala humana. ¿Entienden lo que me refiero cuando digo escala humana? Cuando estamos en Plaza Italia y nos enfrentamos al edificio de la Telefónica, ahí claramente no hay escala humana. ¿Me entiendes? Cuando ese edificio se posiciona como un edificio ensimismado, ¿no es cierto? Caprichoso, ¿no es cierto? Que no respeta su contexto, no respeta los edificios Turri que están ahí mismo, que son los que cuando salimos del metro Baquedano están ahí mismo, ¿no es cierto? Que tienen otra escala, una ciudad de otra escala. Bueno, eso es la escala y es otra particularidad que manejó la oficina. Fíjense aquí, chiquillos, que vamos a tener la horizontalidad. El hormigón armado, que fue el material principal de la unidad vecinal Portales, ya no es el material principal, sino que se lleva a los elementos más delgados de los edificios, que son los anchos mínimos, que son los laterales y las losas. ¿Pero qué se logra con esto? Se deja que la losa se aflore en la fachada, no escondo la losa detrás del muro cortina, ¿me entiendes? La hago que se vea, marco una línea en el espacio. Y eso claramente es manejar la materialidad de una manera particular. Miren esto.
Esta es la fachada sur de la Casa Central, una fachada limpia, continua, austera, ascética, así se define la arquitectura moderna. Limpia, no hay más ni menos, está lo justo, lo preciso, funciona y tiene la medida precisa, ¿no es cierto? Y está la horizontalidad por sobre otros elementos verticales. Bueno, y la arquitectura a escala, ¿no es cierto? Esta construcción del espacio. Yo creo que nadie más que ustedes saben lo que es esta arquitectura a escala. Estar en los patios, ¿no es cierto?, de este sector, poder estudiar ahí, ¿no es cierto?, comer ahí, es una arquitectura próxima. Siempre me han preguntado ¿por qué usted cree que la Villa Portales no resultó en términos de espacialidad? Yo he dicho eso, que faltó un tema de escala urbana. Los vacíos son muy grandes, son inabarcables. En cambio, nuestros vacíos son contenidos y están siempre rodeados de un programa. Fíjense, chiquillos, el programa, hoy en día las plazas no resultan si no tienen un programa. Porque hoy día la plaza de nuestra ciudad y de nuestra sociedad contemporánea es el Mall Plaza. ¿Sí o no? Que tiene muchos programas, tiene cine, tiendas, comida, lo tiene todo. Pero nuestras plazas, si no tienen algo, o sea, si es solo verde, no resultan. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener el organillero, tenemos que tener los juegos para los niños, ¿no es cierto? Tienen que estar equipadas. Y nuestra universidad estaba equipada, estaba llena de vida, de alumnos. La Villa Portales es una distancia tan inabarcable y no tiene equipamiento. Ese es el problema de la villa. Bueno, y la superposición de elementos que yo les comentaba. Aquí se juega con la superposición estática, le llamo yo. Bueno, uno empieza a divagar con estas cosas, a escribir locuras. Pero bueno, la estática se refiere a aquellas superposiciones con elementos opacos, ¿ok? Opacos que es construidos, por ejemplo, este volumen, ¿no es cierto?, de hormigón que se intersecta con la techumbre, ¿no es cierto?, de la Escuela de Ingenieros. Esto no es iluminación divina, ni mucho menos. Esto está totalmente pensado con una finalidad, ¿no es cierto? Y luego hay otra superposición estática, ¿no es cierto? Ocurre continuamente este trabajo. Fíjense en los pasillos, cuando caminen, fíjense todos los pasillos peatonales, todos se superponen unos a otros. Y lo que vamos a terminar, ¿no es cierto?, aquí esta superposición cambiante, es decir, poder cambiar de los espacios desde el interior al exterior. Y ese va a depender del factor básico de la arquitectura, que es el hombre, ¿no es cierto? Esta superposición cambiante va a cambiar en la medida que el hombre se desplace. Dependiendo de dónde se desplaza, es la vista que va a tener, ¿no es cierto? Esta es la Facultad de Química. Miren cómo atravesaba la vista a través de todos los edificios construidos. Ahí hay otra superposición, ¿no es cierto?, hacia allá. Bueno, y aquí hay algunas preguntas que yo me hice durante la tesis, y con esto estoy terminando, que es, ¿cuál es la razón, ¿no es cierto?, para que la oficina haya tomado tales decisiones de composición en la distribución programática y de la utilización del material? ¿Por qué deciden los arquitectos proyectar con tales características en el campo universitario de la UTE, ¿no es cierto? ¿Acaso la oficina construye la imagen tecnológica de una sociedad en vías del desarrollo industrial, la cual se potenció aún más por las políticas que en educación se fomentaban por parte del Estado? ¿Cómo la UTE logra ser la imagen construida de innovación tecnológica y de paso construir el espacio moderno? Bueno, esas preguntas se responden en toda la investigación y un poco con lo que le he ido contando yo. Esta es la imagen, chicos, y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Me ha pasado que altas autoridades de esta universidad me han dicho, a mí me cargan estos edificios de este sector, la Casa Central la encuentro horrenda, porque parece hospital. Pero claro, cuando tú les empiezas a explicar que esto surge en un contexto político, social, económico, educacional, particular, que hace que arquitectos de la más alta calidad de nuestro país decidan hacerlo de esta manera, estos edificios tienen un gran valor patrimonial arquitectónico y eso lo deben saber ustedes y lo deben proteger, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tomar serias medidas en términos de poder recuperar poco a poco nuestro patrimonio, de inhibir aquellas voces, ¿no es cierto?, que quieren intervenirlo y de alguna manera hacernos valer, ¿no es cierto? Me ha tocado atender, nos ha tocado atender en el archivo especialistas internacionales, doctores españoles que vienen a investigar sobre este tema. Y nosotros no lo visualizamos. Ustedes, alumnos de la Universidad de Santiago, deben saberlo, que están en un lugar patrimonial y que es muy valorado en el ámbito de la arquitectura y ustedes también deben empoderarse de aquello. Bueno, eso. Muchas gracias.